necesito más de 2 minutos para contestar. Yo me he pasado, creo que 30 segundos. No, a ver, en primer lugar, en cuanto a la concepción de que la situación es normal y que hay que hacer una lista, a ver, por supuesto que la situación no es normal ni habitual. Como dije al principio, negar la existencia del problema es tan grave como identificarlo erróneamente. Lo que sí que creo es que hay una obligación de todo gobernante, que es proponer las soluciones mejores para los ciudadanos cuyos dineros y cuyos asuntos públicos se está gestionando. Y entonces, antes he hablado de las balanzas fiscales. Hay también otros estudios que dicen que en épocas de crisis como la actual, el saldo es favorable a Cataluña en más de 4.000 millones, por el pago de prestaciones de desempleo, por pensiones y por otro tipo de factores. Metiendo eso en el saco, metiendo todas las consecuencias derivadas de la salida de la Unión Europea, que implicaría, por ejemplo, que trabajadores tendrían que pedir el permiso de trabajo y residencia, todo el tema de la política agraria común, en fin, cómo afectaría el comercio exterior, teniendo en cuenta que el mercado español representa una parte importantísima para las empresas catalanas. Creo que es un ejercicio que hay que hacer a la hora de plantear una solución. No es una mera lista de pros y cons como se hace en cualquier decisión, no, es una obligación de todo gobernante plantear la solución que es mejor, insisto, para interpretar y canalizar los deseos que considera que tiene la población que está gobernando. El ejemplo que me ha puesto la sanidad, que es un tema recurrente, claro, ahí refleja distintas concepciones. ¿Por qué se recurre ante el Constitucional el euro por receta? Por cierto, en Cataluña y el de Madrid, el de la Comunidad de Madrid. Pues por una razón, porque se considera que afecta y a un principio fundamental y que supone el ejercicio de una competencia estatal, que es la igualdad de todos los ciudadanos españoles en el ejercicio, en los disfrutes de los servicios públicos. Y se considera que una persona no tiene por qué pagar 1 euro por receta en una comunidad autónoma y en otra sí. ¿Quiere esto decir que se niegue autonomía o responsabilidad sobre la administración sanitaria de las comunidades autónomas? Todo lo contrario. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno, por ejemplo, en la reforma sanitaria? Ha definido en el Consejo Interterritorial de Salud cuáles son las prestaciones básicas que se considera que cualquier comunidad autónoma tiene la obligación de prestar a los ciudadanos de forma gratuita. A partir de ahí se dice, si usted, comunidad autónoma, quiere ofrecer prestaciones complementarias supletorias y las puede sufragar, estupendamente. Eso es un ejercicio de la corresponsabilidad. Entonces, ahí se reflejan las dos concepciones. Responsabilidad del Gobierno de la Nación, preservar la igualdad de todos los españoles en el disfrute de los servicios esenciales. ¿Eso implica la anulación de la corresponsabilidad de las comunidades autónomas? Para nada. Tienen otros instrumentos para gestionar esos servicios públicos y, de hecho, los están ejerciendo. Es decir, por eso digo que es que si vamos de la parte sanitaria a cualquier otro ámbito competencial, encontramos múltiples ejemplos en los que las comunidades autónomas ejercen funciones que hace que tengan distintos niveles competenciales y en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene, y se han citado aquí algunos ejemplos, muchas competencias que no se ejercen en el resto. ¿Que esto implica, insisto, no implica reducirlo todo al análisis competencial? Para nada. O sea, yo lo que intento reflejar es que la solución no es exacta, la situación no es exactamente como se explica y que, desde luego, una vez más, aquí lo que creemos es que hay que hablar de toda la enumeración de cosas que ha hecho Joan Ridao, de que no se ha explicado el proceso. Yo lo que decía es que no se ha explicado cómo acaba este proceso por quien lo está proponiendo. Nunca he oído cuál es la etapa final, cómo se materializa. Pero él ha dicho, se ha explicado todo lo que nos ha llevado a esta situación. Bien, sobre todas esas cosas se puede hablar y encontrar soluciones porque efectivamente el problema es el que es y hay que abordarlo. Cuidado, quería contestar, y el señor López Bormeo también. De todas maneras, un momento, señor Pérez Romales, de todas maneras, usted no habrá oído el final del proceso, pero hay 187, 66 de 51 más, 66 diputados catalanes que el proceso dicen que al final es Cataluña un Estado independiente. Y esa es la realidad. Se puede decir, no se ha dicho, pero es que se está diciendo. Y se dice, no se ha dicho al final. Eso no es seguro que sea la mayoría absoluta, ¿eh? Es una mayoría muy raspada absoluta en el Parlamento catalán, la independentista, porque son, me parece, 73, 74. Por lo tanto, pero sí que se ha dicho al final. El final, para una parte de Cataluña, es la independencia. Y eso es lo que me da la sensación al oírle, que no se ha acabado de entender que al final es eso. Pero, señor Ridao. Empiezo por esta cuestión precisamente, para decir, efectivamente, yo le concedo a don Jaime que nadie conoce el desenlace.
Evidentemente, en política todo es dinámico y por tanto no se conoce, pero lo que un gobierno no puede decir abiertamente es que no conoce los documentos de otro gobierno, entre otras cosas porque el gobierno impugnó la constitución de un órgano de carácter consultivo que ha elaborado 2 documentos hasta ahora y tiene previsto hacer hasta 18, que no son efectivamente un libro blanco, pero donde detallan de forma clara, meridiana, prolija e incluso calendariza, digamos, el proceso hasta llegar a un punto final claramente identificado, que es una eventual declaración unilateral por parte del Parlamento después de unas llamadas elecciones de corte plebiscitario. Digamos que el proceso está explicado, guste o no guste. Ahora, el desenlace es otra cosa, evidentemente, muy distinta que nadie conoce, ni los que preconizan el proceso, por descontado, ¿no? Y en segundo lugar, se alude repetidamente a la Unión Europea, a los perjuicios que puede tener la independencia. Yo no soy economista y, evidentemente, a mí los argumentos, digamos, que en alguna ocasión se han llegado a identificar, ¿no?, para decir que Cataluña quedará casi en términos económicos como, y ahora lo hago grotesco, para que se entienda, como Burkina Faso, después de un proceso de secesión, evidentemente son totalmente, digamos, contraproducentes. Es decir, en el Reino Unido hay una campaña muy feroz y legítima por parte del Partido Laborista y el Partido Conservador en contra del proceso en Escocia, y es legítimo. Incluso se ha llegado a decir que se va a construir un muro como en la época del emperador Adriano, en el Imperio Romano, que va a separar. Es decir, se han dicho auténticas sandeces. Se ha utilizado el tema de las pensiones. En el Quebec y en Canadá, en el 95 particularmente, se utilizó el argumento de la minoría anglófona en la ciudad de Montreal. A mí me parece todo eso legítimo en una campaña donde se ponga en relieve, digamos, los argumentos en pro y en contra. El problema es que, así como Cameron puede utilizar legítimamente argumentos en contra de la independencia de Escocia y, por tanto, poniendo encima de la mesa los perjuicios eventuales que pueda deparar para Escocia la independencia, difícilmente este debate se puede plantear ahora sí en estos términos, porque el gobierno español, digamos, no acepta la posibilidad democrática de que Cataluña realice una consulta. Por tanto, no se puede, digamos, plantear, digamos, las cosas de la forma, digamos, que se han dicho, ¿no? Sí. Señor López Burneau. En derecho romano, para que hubiese sociedad, ¿qué hacía falta básicamente? Affectio societatis. En un país, para que sea posible la vida en común, ¿qué es lo que hace falta básicamente? Sentido de pertenencia. Entonces yo les quiero decir, no de manera alarmista, sino puramente descriptiva, que el sentido de pertenencia a España en Cataluña, sobre todo en las generaciones jóvenes, es, digamos, por decirlo suavemente, descriptible. Es evidente que esto no es una cosa espontánea. También voy a decir algo. ¿Por qué a lo largo de toda la transición Convergencia nunca quiso entrar en el gobierno de España? ¿Y por qué cuando se hace el estatuto del año 2005, contra el que yo me pronuncié públicamente, todo el estatuto en el fondo descansa en una pretensión, que es la relación bilateral entre Cataluña y España? Porque originariamente es esto, ¿eh? Luego, en las sucesivas redacciones, los sucesivos pasan cepillos, etcétera. Yo desde entonces tengo clara una idea, que la he escrito en el año 2005-2006. A España le interesa más una Cataluña independiente que una Cataluña ligada a ella por una relación bilateral. Porque dado el extraordinario efecto mimético que Cataluña ejerce en el resto de España, como lo ejerció con respecto a la autonomía de lo que nos hablaba Miguel Herrero hace un momento, dado el extraordinario efecto mimético, si Cataluña tiene una relación bilateral, la pedirán inmediatamente Aragón, Valencia, Mallorca, Andalucía. Pero si esto está en el Estatuto de Valencia, yo recuerdo al presidente de la Comunidad de Baleares que un día me decía a mí en Barcelona, en Tribuna Barcelona, al fin y al cabo, oye, si vosotros tenéis una relación bilateral, nosotros también, porque la lengua también es la nuestra. Mallorca ni tan siquiera siempre formó parte de la Confederación Catalana Aragonesa. Hubo una época en que voló sola y además nosotros somos una isla. Por tanto, mucho ojo con el tema de la relación bilateral. Es evidente que los tratos prenegociales siempre son bilaterales, pero lo que son las decisiones, una de dos, o esto se articula como un Estado federal o esto tiene mal encare. Sí, Miguel Herrera.
No, decir varias cosas inconexas entre sí. Sobre el efecto mimético, para algo tendrían que servir los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos españoles se caracterizan por responder a eso que Nietzsche llamaba la ley de bronce. Son absolutamente leninistas, es decir, el jefe del partido dice las listas las hago yo, y eso el jefe moderado, cuando era más inmoderado decía soy el único gallo del corral. Son frases literales de líderes políticos. Bueno, pues hombre, que por una vez la ley de bronce, si es que no es de hojalata, sirva, bueno, para coordinar las voluntades de las distintas comunidades. Es decir, es asombroso que cuando un partido político hace desde Madrid las listas en Mallorca, no pueda convencer al presidente de Mallorca, y no digamos al presidente de Castilla-La Mancha, que no tiene las mismas necesidades lingüísticas y culturales y educativas que Cataluña. Es decir, que los partidos políticos sirvan al menos para disciplinar las voluntades miméticas de sus afiliados. Para eso podrían servir y harían un gran servicio al país. Segundo, me asombra que efectivamente que hasta ahora no se hayan publicado los balances fiscales. Ya sabemos que los métodos para fijarlos son difíciles, pero en fin, no son imposibles de determinar de común acuerdo. Bueno, el Congreso de los Diputados lo ha reclamado, que yo recuerde, 2 veces, cuando yo era diputado. Me figuro que después los ha vuelto a reclamar. Jamás se han publicado, ni por parte del Gobierno del Estado, ni por parte de la Generalitat. Los balances fiscales que deberían incluirse en una balance general de pagos, ¿verdad? Porque claro, hay muchos factores aparte de la fiscalidad. No se ha hecho. Con lo cual, los donantes de sangre pueden sentirse vampiros o ser sentidos como vampiros por la otra parte, lo cual es dramático y eso no facilita para nada las buenas relaciones entre ambos. En tercer lugar, yo quería decir que efectivamente todos sabemos cuál es el fin del proceso. El derecho a decidir se ha reclamado para decidir la independencia, se ha dicho reiteradamente. Lo que curiosamente nunca se ha aclarado por parte de los independentistas es qué tipo de Estado quieren. Porque yo he oído desde autoridades de la Generalitat decir que se quiere ser, por ejemplo, en política europea, pues como Austria y Dinamarca. Austria es un fiel discípulo de la Unión Europea y Dinamarca es bastante euroescéptico. O se ha dicho que la defensa tenía que tener como modelo a Holanda y Finlandia. Claro, Holanda está en la OTAN y es uno de los principales socios militares de la OTAN, pese a su tamaño, y Finlandia no está en la OTAN y tiene una tradición militarista y neutralista. Hombre, claro, cuando se quiere la independencia, y es legítimo, aunque yo creo que erróneo que se quiera, hay que esclarecer no solo el camino para ser independiente, sino además qué tipo de Estado se requiere. Y lo que me extraña, y con esto termino, es que desde Madrid nunca se haya reclamado ese esclarecimiento. De la misma manera que me extraña que así como el gobierno británico en el año que acaba de terminar, en el 2013, ha publicado no un libro blanco, 8 libros blancos, bueno, aquí tenemos declaraciones de vez en cuando, no siempre concordantes, de ilustres miembros del gobierno, pero se podría haber hecho realmente un documento autorizado señalando los convenientes e inconvenientes que tiene la independencia. Nada más, moderador.